Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Carla Holguín y les doy la bienvenida a una edición más de nuestro podcast y pa' que sepas. Gracias por unirse desde diferentes países de Latinoamérica y la International Power Association, mejor conocida como la IPA, tiene 32 años de haberse creado. Su sede principal se encuentra en California, Estados Unidos, y la IPA en los años 90 fue pionera por introducir el enfoque de identificar problema, causa y solución en calidad de energía. Con el paso del tiempo, hemos ganado experiencia y hoy día nuestra misión es mejorar el nivel de ingeniería en Latinoamérica. En este IPA que sepas, los especialistas abordarán el tema corrección de armónicas y factor potencia desde una visión práctica. Y para ello, bueno, pues damos la bienvenida al ingeniero Miguel Aldrete. Hola, ingeniero, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Carla. Pues un gusto tenerte en este IPA que sepas. Eres uno de nuestros IPA Academic Advisors. Él es especialista, consultor, capacitador y conferenciante y cuenta con más de 30 años de experiencia en calidad de energía en Estados Unidos y Latinoamérica. Se destaca por ser un facilitador en la comprensión de temas técnicos y de alta especialización, pues consigue que a través de un lenguaje sencillo y práctico, pues hablemos el mismo idioma. Es coautor del libro La Guía para Alcanzar las Tres Cs. Y bueno, también contamos con la participación del ingeniero Pablo Kotkov. ¿Qué tal, ingeniero Pablo? Buenos días. ¿Estás por ahí conectado? Buenos días, buenos días. Buenos días. También es un honor contar con Pablo Kotkov, quien es uno de nuestros IPA Certified Consultants. Pablo tiene estudios de maestría en ciencias, en ingeniería energética por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con la certificación en gestión energética y auditoría energética y tiene más de 20 años de experiencia como especialista en compensación reactiva dinámica y filtrado de armónicas por medio de filtros pasivos y activos. También brinda los servicios de la IPA como estudios de calidad de la energía, cortocircuito, coordinación de protecciones, arco eléctrico, código de red, entre otros. Realiza servicios de mantenimiento a subestaciones eléctricas en alta y media tensión y está enfocado en el sector industrial de alto consumo para resolver problemas de calidad de energía, diseño y construcción de líneas y subestaciones y obras eléctricas para naves completas basándose en la normatividad del país y las mejores prácticas internacionales. Y bueno, pues sin más, los dejo con los especialistas. Recuerdo a toda la audiencia que pueden hacer preguntas a través de el chat o bien del icono de Q&A y al final de la plática estaremos respondiendo todas y cada una de sus preguntas. Pues ahora sí, los dejo. Muchas gracias, Carla. Gracias, Carla. Carla es también nuestra directora de todos los servicios de la International Power Association y especialista en lo que es energy y eficiencia energética. Pues les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí desde México, Centro, Suramérica. Gracias a ustedes ya tenemos miles de personas suscritas a estos programas de IPA que sepas. Y el día de hoy, pues estamos compartiendo información con el ingeniero Pablo Kotkov. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Pues mira, el tema de armónicos y factor de potencia, pues ha creado, o siempre ha sido un tema muy importante. Yo estoy aquí en la Ciudad de México. Hace 2 días di un seminario de calidad de energía donde hablábamos de tierra, ruido eléctrico, armónico, regulación de voltaje, apagones. Y el tema de armónicos, pues sigue siendo muy importante. El tema de armónicos sigue creando mucha confusión. Y el día de hoy que nos acompaña Pablo, pues va a ser muy nutrida la plática porque él, aparte de que es especialista en la parte teórica, que conoce mucho sobre todos los temas de calidad de energía, el día de hoy vamos a hablar de armónicos y factor de potencia,
pero también él es uno de los consultores de nosotros que se pone el casco, los lentes, las botas y los guantes y se mete a los fierros. Así es que la percepción que él nos va a compartir va a ser muy interesante. Pablo, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo que nos estás compartiendo aquí el día de hoy. No, gracias, Miguel. Encantado de estar aquí, compartir pues tantos años de aventuras en cada planta, encontrando cosas tan interesantes. La verdad es que el tema de armónicas y factor de potencia es muy padre porque cada planta es una historia completamente diferente. Claro, Lo que yo ayer en la noche estaba pensando que quitando armónicas y factor de potencia, estamos hablando de voltaje, ¿no? Tratar de controlar el voltaje. Si quieres ajá, controlar transitorios, pues es con supresores y tiene su metodología que es muy repetitiva en todas las plantas, ¿no? ujú, Si tienes caídas de voltaje o incrementos de voltaje, como que lo corriges pues de la misma manera independientemente del tipo de planta. Este, Desbalance de voltaje lo corriges igual en cualquier otra planta, pero cuando te metes armónicas es otro rollo, porque ahí ya no estás hablando de voltaje, estás hablando de corrientes. Entonces, y lo que quieres hacer es reducir corrientes y hay mil maneras bueno, no mil, pero hay muchas maneras diferentes de hacerlo. claro. Y cada planta tiene su grado de complejidad porque cada planta tiene máquinas diferentes. ¿Y cómo inicias algún proyecto de corrección del factor de potencia o filtrado de armónicos? A ver si nos puedes platicar desde el inicio, cuáles son los factores que consideras, porque va a ser muy importante para muchos de los que están aquí presentes el día de hoy, entender el proceso, ¿no? ¿Nos pudieras platicar un poco de eso? Sí, claro. Primero que nada, lo primero que vota es el factor de potencia y porque viene en el recibo. Si viniera armónicas en el recibo, votaría igual de importante, ¿no? Entonces, quien empieza a presionar por un proyecto de factor, pues es contabilidad, finanzas, etcétera, para un tema de ahorro de energía. No ahorro de energía, pero reducción en el recibo, ¿no? Empieza con un tema Por financiero un, y se vuelve un tema técnico. se vuelve un tema complicado si no sabes, si no tienes la experiencia para iniciarlo. Entonces, hay Claro, proyectos muy sencillos como poner un vaquito fijo en un OXXO o en, o en una planta que tiene 30 subestaciones, pues por dónde inicias, ¿no? Entonces, hablando de lo complejo, tienes que tener el recibo de, de energía para más o menos hacer un cálculo de potencia reactiva que vas a requerir para elevar de 0.7 a 99, 95. Y la otra es el diagrama unifilar para entender, a ver, esta planta está en alta tensión, en media tensión y cuántos transformadores tiene. A lo mejor nomás tiene uno y es sencillo, haces una sola medición en el transformador, en el tablero principal, y ocupas chavos que tengan experiencia conectando analizadores. Yo los conecté por muchísimos años y luego formamos un equipo muy padre que viaja por todo México, inclusive fuera de México, conectando analizadores, porque la verdad es que, o sea, no son enchiladas. Si es algo peligroso, es de lo más peligroso que hay en sistemas eléctricos. Estás conectando un analizador en barras de 4000 amperes y tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, tienes que buscar la manera de conectar el analizador en el punto más seguro y eso puede ser el transformador, el tablero, el subtablero o el medidor del tablero. Y inclusive hemos conectado en relevadores de protección para medir en 4160, en 345, porque también medimos en media tensión. Te vas a topar con clientes que tienen equipos en media tensión, 416, etcétera, ¿no? claro. Entonces, tienes que saber cuántos transformadores hay, cuántos analizadores hay que llevar, hay que medir y posteriormente tener la experiencia de bajar la información y analizarla de manera individual, porque el factor de potencia y las armónicas se corrigen por transformador. En una planta, independientemente del tipo de planta que sea, cervecería, vidrio, papel, plástico, corrugadora, agua, lo que sea, cada transformador es otra historia, porque cada transformador tiene equipos diferentes conectados a esa subestación. Ujú. Entonces lo tienes que analizar por subestación. Ya una vez analizado, vas a ver qué es lo peor de ese transformador. Aquí está súper mal en factor de potencia o aquí están las armónicas muy elevadas. Y vas a especificar de manera individual por transformador. Este, Obviamente entendiendo cuál es el objetivo del cliente, si quiere elevar FP,
te vas por ahí, pero ciertos transformadores te va a volver un poquito más complicado, Ujú. porque vas a tener un THD de corriente o un nivel armónico muy alto y ahí tienes que tener una combinación de, a ver, aquí ya con tu experiencia, con los años, empiezas a seleccionar equipos que te ayuden con tu objetivo, pero que no te metan broncas. Pero eso es muy Que, importante, Pablo, el tema de lo que tú dijiste, la experiencia, el tema de toparte con todos los diferentes tipos de problemas, tipos de clientes, porque el analizador te da un norte, pero el saber qué hacer con esa información, cómo analizarla y cómo implementarla, ahí es donde entra la experiencia, ¿no? sí, no, o sea, totalmente. Este, y la experiencia de especificar un equipo que sabes que te va a durar por muchos años, Ujú. porque hemos visto muchas soluciones que funcionan un par de meses y dejan de funcionar o ya no prenden, y algo pasó. Entonces, y bueno, ¿cómo dimensionas la solución de factor de potencia, por ejemplo? Te vas con la potencia reactiva, 100 kVAR, 200 kVAR, 300 kVAR y el FP. ¿Cuánta potencia? Al final, un proyecto de factor de potencia es reducción de potencia reactiva, ¿no? Correcto. Y en base a eso dimensionas una solución. Y hay un mundo de opciones en el mercado. Hay muchas marcas por contactores, tiristores, fijos, con interruptor, sin interruptor, NEMA 1, NEMA 3R. Pero Entonces, no hay la no hay una solución solución que resuelve todo, es muchas veces traje a la medida, ¿no? traje la medida por esa subestación en particular y empiezas a ver temas de, a ver, aquí hay espacio en el tablero para poner un breaker, hay espacio para poner un banco en el cuarto está bien caliente, está lleno de polvo, en fin, nosotros nos han funcionado muy bien, porque la verdad es que en cualquier planta hay armónicas, nomás que en algunas está más severo que otro, ¿no? Cuando digo severo es que hay más amperaje armónico. No es lo mismo 10 amperes de la quinta que 500 amperes de la quinta. Ahí se vuelve más complicada la solución. Claro. Inclusive la solución ya se vuelve una combinación de dos filtros, ¿no? Uno para factor de potencia y otro para armónicas. O también en qué área de la empresa estás. En el seminario que estuve hace 2 días, pues hablábamos de que un edificio, una empresa, pues tiene el área administrativa donde hay oficinas. Cuando me preguntaban, bueno, ¿cómo se resuelve una armónica o cuáles son las armónicas que vamos a ver? Bueno, si son cargas monofásicas, probablemente van a ser cargas de 2 pulsos que van a generar la tercera armónica, van a calentar el neutro y el transformador. Y eso lo vamos a ver en el área de oficinas y en el área donde hay muchas cargas monofásicas. Pero ya cuando te vas a la planta, que hay variadores de frecuencia, que hay UPS con rectificadores de 6 pulsos, que hay otro tipo de equipo con 6 pulsos, pues ya estás hablando de la quinta y la séptima armónica, que tienen otro tipo de efectos, ¿no? Entonces, cuando la gente habla de armónicas, oye, ¿cómo se resuelven las armónicas? Pues es un tema muy, muy amplio. Tenemos que saber en qué área, qué tipo de cargas, qué tipo de armónicos, y qué efecto van a tener los armónicos. Y eso es algo en lo que ustedes, pues de diario están viendo en sus clientes, ¿no? En las plantas. Sí, sí, exacto. Entonces, cuando vas a especificar algo para corrección de factor de potencia, automáticamente le afecta a la otra contraparte, que son las armónicas. Ujú. Entonces, si yo me voy por una solución económica de poner un banco sin reactores, me va a elevar el factor de potencia, pero me va a incrementar alguna de las armónicas que tengo presente en ese transformador en particular. Ajá. Quinta, séptima, onceava o treceava. Si hay equipos monofásicos, a lo mejor algo de tercera, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros nos ha funcionado siempre instalar bancos de capacitores siempre con su reactor de rechazo mínimo de 7%, pero siempre, inclusive cuando no hay armónicas, porque nunca sabes qué es lo que va a haber en un futuro. En ese mismo transformador, tú no sabes que van a conectar eh, un año, 2 años, 3 años en adelante, ¿no? Entonces, el Siempre reactor de las... rechazo no le afecta si no hay armónicas. Aunque, man- aunque no hay armónicas, te puede servir. Sí, totalmente. O sea, si no hay armónicas, tú pones un filtro de rechazo
que es básicamente un banco de capacitores con reactores al 7%. Ajá. Y aunque no hay armónicas, sigue, o sea, digo, trabaja a la perfección. Y si agregas equipo que genere armónicas en un futuro, pues te va a funcionar perfectamente. Claro que no es lo mismo un filtro de rechazo de 100 amperes, de 100 kbr que de 500 kbr. Entre Ujú. más grande los kbr, tienes más margen para filtrar, porque pues tienes más reactores, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, y bueno, hay dos tipos de filtros pasivos, el de rechazo y el sintonizado. Y el de rechazo uno pensaría que no filtra, pero realmente sí filtra cierto porcentaje de las armónicas en dado caso de que sí las tengamos. Por ejemplo, si tienes 100 amperes de la quinta, dependiendo de la impedancia del transformador y varias cuestiones, sí te filtra como 15, 20, inclusive 30%, ¿no? Ya cuando tenemos muchas armónicas, equipos grandes que generan 500 amperes, ya se vuelve otra historia, ya dependiendo de la experiencia de cada quien, empezamos a ver soluciones puntuales con las armónicas. Eh, y hay soluciones que van conectadas en paralelo, como un filtro activo o un filtro sintonizado, que es pasivo. O, por ejemplo, si tienes un variador de frecuencia de 500, 600 caballos, hemos instalado soluciones puntuales para el variador, pero ya son soluciones que van conectados en serie, no en paralelo. Y la relación entre armónicos y, porque hemos trabajado en proyectos, Pablo, tú y yo, donde estamos hablando de unas cargas de 3 megawatts, 4 megawatts, fábricas automotrices, etcétera, donde tienes que tener ese balance entre el factor de potencia y armónicos. ¿Qué es la relación entre factor de potencia y armónicos o qué es lo que resuelves primero? Porque dices, el factor de potencia es afectado por la onda senoidal del voltaje, pero entonces si las armónicas si la carga está reflejando armónicos y esos armónicos están distorsionando, de ahí el nombre de distorsión armónica, el voltaje, están distorsionando el voltaje, obviamente van a afectar el factor de potencia porque ya la onda ya no es senoidal. ¿Es mejor resolver el tema de armónicos y después considerar el tema de factor de potencia o los tienes que hacer al mismo tiempo? ¿Cómo lo manejas tú? Sí, depende del sapo la pedrada. Te voy a poner, y te lo tengo que poner en ejemplos, ¿no? Ponle. Por Dale. ejemplo, una papelera en donde vamos a hablar de un tipo de industria y una subestación en particular. Una papelera llena de variadores, Ok. variadores de Normalmente los alterna. variadores, perdón, los variadores normalmente siguen siendo con rectificadores de 6 pulsos los que ves o ya hay tristorizados con IGBTs. ¿Qué es No, lo que hombre, más ves en el los campo? variadores, para empezar hay que diferenciar dos tipos de variadores, el de alterna y el de directa. Ok. El de directa es un variador que te va a distorsionar todo. Factor de potencia armónico horrible. Te distorsiona el voltaje, la corriente, te cae el factor de potencia punto 4, es un caos. Ok. Pero hablando de variadores de alterna, un variador alterna de 6 pulsos de buena marca te mantiene un buen factor de potencia. O sea, arriba de 92, fácil. Entonces, ahí la prioridad se convierte en el filtrado de armónicas. Ok. Si yo filtro armónicas, auto- automáticamente elevo el factor de potencia, porque el factor de potencia real tiene un tercer cuadrante que son las armónicas. Estás hablando de uno de 6 pulsos, dices. Sí, un variador de 6 pulsos. Entonces, hicimos un Ah, proyecto muy padre en una papelera que tenía muchísimos variadores. No pusimos ningún banco de capacitores, simplemente filtramos armónicas con un filtro activo y automáticamente el factor de potencia se elevó de 0.92 a 0.97 solo por filtrar armónicas. ok. Entonces, el factor de potencia a veces es bajo porque tienes una alta distorsión. La distorsión del voltaje distorsiona o te va a afectar directamente al factor de potencia, ¿no? Sí, Por la eso es de distorsión, que la distorsión en recomendamos muchas corriente. veces corregir las armónicas para poder después ver el factor, cómo se corrige el factor de potencia. Ya si hay necesidad de corregir más, pues ya la solución es más pequeña, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí no pusimos bancos de capacitores porque no había una demanda de potencia reactiva importante. Ujú. Cuando tienes una demanda de potencia reactiva importante, 500 kVR, 400, 1000 kVR, ahí tienes que
compensar factor de potencia, ¿no? O reducción de potencia reactiva. Entonces, digo, es toda una aventura porque en cada planta te encuentras caso totalmente diferente, pues. Entonces, y se resuelve de manera diferente, ¿no? Eso es lo padre de este tema, ¿no? El tema de armónicos y factor de potencia, por eso los conjugamos, por eso tratamos de hablar de los dos temas al mismo tiempo, porque uno afecta al otro. Nosotros visitamos clientes donde tienen rectificadores de 6 pulsos que van a ser predominantemente la quinta y la séptima armónica. Y también de 12 pulsos, ya un poco mejor la tecnología de 12 pulsos, que es lo doble de puntos de referencia que se están, puntos de muestreo que tienen los rectificadores. Esos van a reflejar la 11 y la 13. Entonces, combinando ese tipo o considerando y midiendo qué tipo de armónicas son los que van a ser reflejadas, son los que se consideran para poder filtrar. Bueno, entonces, como les decía, rectificadores de 6 pulsos, 5, la armónica quinta y la séptima, 300 Hz, 420 Hz. Eso nos va a afectar ¿cómo nos va a afectar? Con motores o plantas de emergencia, con secuencia positiva negativa. Lo que hace es que frena los motores. Cuando estamos viendo plantas de emergencia que se están afrenando, se están calentando, se tienen que sobredimensionar casi 75% más, 1.75 a 2 veces más simplemente por el calor generado de las armónicas, pero también por la secuencia en la que está el campo magnético hace que gire en el lado opuesto y eso crea calentamiento en las plantas de emergencia. Cuando tienen rectificadores de 12 pulsos, entonces estamos hablando de la 11 y la 13. En esos casos, cuando tienes la armónica 11 y 13, pues ya la magnitud de las armónicas son menores. Tienen los mismos efectos que la quinta y la séptima, pero ya los filtros, el filtraje que se requiere para armónicos o para poder reducir los armónicos es menor. Y por ende, la onda es más senoidal. Cuando la onda es más senoidal, entonces ya en ese punto estamos hablando de cómo corregir el factor de potencia, pero primero es muy importante. Hay gente, como dice Pablo, que como las multas llegan a través del factor de potencia en el recibo de luz, la gente quiere resolver problemas de factor de potencia primero. Al hacer eso, pues tienes que considerar todo lo que se pudo haber resuelto con las armónicas. Al corregir el factor de potencia, no necesariamente estás corrigiendo las armónicas. Y por eso es de que consideramos que primero hay que identificar y corregir el tema de armónicos antes de irnos al factor de potencia. Ahora, una pregunta, si es una industria de cervecería y vas a otra empresa que también es otra cervecería, ¿ves los mismos tipos de problemas porque tienen el mismo tipo de proceso o depende del tamaño de cada una de las fábricas también va a variar cómo enfocarte en los problemas? Sí, sí se repite, pero varía la magnitud, ¿no? Y al final me ha tocado atender, por ejemplo, casi todas las cervecerías de cierta marca en el país, en donde el proceso sí cambia. A lo mejor una hace solo la malta, otra hace la lata o el vidrio. Entonces, de una misma industria sí va variando el tipo de proceso y el tipo de proceso varía la magnitud de armónicas y todo eso, ¿no? Estas plantas son muy interesantes porque tienen equipos en media tensión, entonces a veces tienes que hacer ciertas soluciones en media tensión. Entonces ahí se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Ujú. Nos ha tocado hacer proyectos muy padres de factor de potencia en media tensión, en donde usamos un equipo de baja tensión conectado a un transformador elevador y de esa manera estamos compensando en tiempo real el factor de potencia. Nos ha tocado, por ejemplo, en plantas de agua que tienen arrancadores suaves y variadores de frecuencia, y ahí se vuelve también algo interesante. El arrancador suave no genera armónicas siempre, pero sí genera armónicas durante la etapa de arranque, pero muy altas armónicas y una demanda muy alta de potencia reactiva y un factor de potencia súper bajo. Entonces ahí nos ha tocado implementar soluciones de bancos de capacitores tiristorizados para, por ejemplo, un motor de 400 caballos cuando arranca demanda como 1 megabar, pero como en 15 segundos y luego se estabiliza a 200.
Entonces tienes que tener una solución que te alcance a compensar en tiempo real ese megabar y posteriormente que se estabilice a 200 kbr, ¿no? Ahí es cuando Y en, estás ese, hablando en esa misma subestación, perdón, bien, ahí es cuando estás hablando de filtros activos, es un filtro dinámico pero pasivo. Estamos hablando todavía eh, pasivo. Ok, de pasivos de celdas capacitivas. ok, Y luego tienen un variador de frecuencia. A ese variador lo atacamos con un low pass filter. Es un filtro pasivo, pero va conectado en serie. Entonces, todas las armónicas que me genera el variador, las filtro con el low pass filter. ok, Es una solución muy particular cuando tienes equipos grandes que te generan distorsión armónica alta, ¿no? Y ok. bueno, nos ha tocado diferentes tipos de procesos, ¿no? En el tema aeroespacial, de repente tienen hornos súper complejos que te generan un mundo de tercera armónica. Y cuando te metes a la tercera armónica, es muy interesante porque hay tercera armónica generada por equipos trifásicos y por equipos monofásicos. Entonces, cuando son equipos monofásicos, los filtras desde la generación 110-220, y cuando es una tercera generada por equipos trifásicos, lo filtras con filtros activos, que tienen un cuarto hilo y tienen la capacidad de filtrar la tercera armónica, ¿no? El cuarto Entonces, hilo porque la tercera se refleja en el neutro. así es correcto. Así que bueno, pues Perfecto. cada planta que vas es una aventura y vas agarrando experiencia con los años. Sí está muy padre este También tema, ¿no? entre filtros activos y pasivos. ¿Cuándo usas uno activo, un pasivo y qué velocidad debe tener el activo, etcétera? Fíjate que los activos todos tienen una velocidad muy rápida. Estás hablando de que un filtro activo lo que hace es inyecta corriente armónica, pero en sentido negativo, pero te lo inyecta en tiempo real. Entonces siempre está leyendo las armónicas que generan la carga y el filtro activo te las genera, pero en sentido negativo, y te las va eliminando, ¿no? Entonces, si tú tienes 500 amperes armónicos, pues tienes que seleccionar un equipo arriba de 500 amperes, porque siempre hay un derrateo por X o Y. Ujú. Por ejemplo, si la ciudad está a 3.000, 2.000 metros sobre el nivel del mar, no es lo mismo que esté sobre el nivel del mar. Siempre hay un Claro, derrateo por altura claro. y eso tienes que dejarle un colchoncito, ¿no? Sí, normalmente el derrateo lo que hemos visto es alrededor de 5% por cada 500 metros sobre 1000. O sea, 1500 ya estás al 5%, 2000 metros estás al 10%. Es lo que hemos visto cuando estamos hablando con componentes de alta velocidad como IGBTs, por ejemplo. Sí, sí, es como 1% cada 100 metros. Así es. Este, ¿Y qué precaución hay que tener a la hora de realizar las recomendaciones de este filtraje? Porque no nomás puedes eh, hacer los números teóricos y cruzar los dedos y ojalá que pase, ¿no? También eso puede tener repercusiones. Si no se hace bien, en vez de cancelar, ahorita estabas hablando de inyectar armónicas en el lado negativo para poder cancelar las armónicas. Eso también se hace con transformadores zigzag, donde puedes ver los ángulos de las armónicas que vienen y puedes hacer que se cancelen los mismos por el ángulo de las armónicas. Pero como dices, no todo problema tiene la misma solución, entonces hay que tener mucho cuidado en la manera de recomendar porque la solución es muy costosa y una vez que llega, pues tiene que funcionar. ¿Qué precauciones hay que tener cuando estás haciendo eso? Bueno, número uno, la especificación correcta y conocer diferentes marcas. Es ahorita con el tema de código red salieron muchas marcas en el mercado y sí es importante conocerlas a la hora de hacer una recomendación, porque unas realmente sí tienen un mejor desempeño que otras. Inclusive en la misma marca tienen diferentes modelos. Por ejemplo, el Rudo y el Cursi, ¿no? Entonces, a veces hay aplicaciones para centros comerciales o para más que nada comercial, y la misma marca tiene su modelo para aplicaciones industriales.
Y en esa misma aplicación industrial tienen dos modelos adicionales, que es el más robusto y el más sencillo. Entonces, la especificación es yo creo que el 80%, ¿no? El otro tema tiene que ver con número uno, temperatura, número dos, humedad del cuarto, número tres, espacio, número cuatro, polvo, número cinco, temperatura, número seis, altitud, este, número siete, que sepas de instalaciones eléctricas, porque tienes que calcular el breaker que lo alimenta, el cable que lo alimenta, y una buena instalación eléctrica con buenos eléctricos oficiales, ¿no? Todo tiene que estar perfectamente apretado con torquímetro, este, una estética bien hecha, porque nos ha tocado instalaciones con las patas horribles. Entonces, una buena instalación, al final termina siendo una instalación eléctrica que tiene que cumplir con la norma, este, y pues que tenga su breaker, su cable correcto, etcétera, ¿no? Y Pues es tu número ciencia, no nomás. siete, Ajá. y su mantenimiento, ¿no? Su mantenimiento anual. Desde un inicio, cuando vas a especificar algo, tienes que analizar el cuarto y tú te das cuenta si está lleno de polvo o si hay ciertos cuartos que generan ciertos vapores o hay un polvito que no lo ves en el aire, pero de repente lo ves pegado en todos los equipos eléctricos. Entonces, sí es bueno recomendarle al cliente, oye, este equipo es un equipo delicado y es costoso, hay que hacerle un cuartito de tabla roca con un aire acondicionado y nos ha funcionado porque pues, te dura muchos años, ¿no? Pero sí darle el seguimiento al Claro. equipo porque de repente los ves apagados, ya no funcionan. Es importante. Y lo mismo pasa en sistemas solares, que te instalan un sistema solar y a los 2, 3 años ya ni siquiera está funcionando, ¿no? Entonces el Claro. seguimiento de la empresa con los equipos es clave también para el, pues para el óptimo obtención de valores de código de red o de reducción de armónicas, ¿no? Excelente. No, pues muy bien, Pablo, te agradezco muchísimo. Creo que cubrimos un poco, y pudimos absorber un poco de tu experiencia teórica, pero también, como te digo, tu experiencia práctica es muy útil. Aquí tenemos varias preguntas. Vamos a responder algunas preguntas ahorita que Carla nos va a ayudar a compartirnos estas preguntas, pero excelente, exposición, Pablo. Excelente compartir esto contigo. Este. ¿Algún otro comentario que quieras decir antes de irnos a las preguntas, Pablo? No, pues como te comentaba en un inicio, de la parte de Power Quality, para mí esta es la parte más apasionante, más emocionante, porque tiene su grado de complejidad y ese grado de complejidad lo vas obteniendo con muchos años de experiencia, con muchas plantas, cometiendo muchos errores, conociendo diferentes marcas. Hay marcas que funcionan y otras que, te lo juro, que no jalan bien. Y saber elegir es como ir a una tienda y tienes 1000 opciones y tienes que saber elegir la correcta, ¿no? Ujú. Este, Soluciones de calidad de energía, yo creo que es de lo más complicado, filtrar armónicas, y es de lo más apasionante para mí. Claro, Entonces, encantado de compartir, Miguel, con ustedes, pues lo que hemos logrado sobre los años de aprendizaje, ¿no? gracias. Pablo, Oye, cuando estás en la escuela, te hablan de armónicas y todo eso, pero no te hablan de marcas y de costos, entonces, eso lo aprendes en la escuela de la vida, ajá. ¿no? La parte teórica es a veces la parte romántica, pero luego ya cuando te metes en los fierros tienes que saber cómo lidiar con todo lo que hay en el mercado, ¿no? Sí, Y a veces, como dices, no es que una marca sea buena y una mala, o que un equipo sea bueno o una mala, es simplemente identificar cuáles son las necesidades y saber realmente cuál es la solución adecuada para esa aplicación. Hay aplicaciones que no requieren tanto, hay aplicaciones que son muy robustas, que requieres algo, entonces no confundir en el tema de que hay una buena y una mala, es realmente entender las condiciones, realmente entender el problema para poder llegar a una solución adecuada. Y Pablo, siendo uno de los consultores que tenemos de la International Power Association, pues nos ha ayudado mucho cuando tenemos clientes que se acercan con nosotros y que tienen este tipo de problemas, nos enfocamos en asegurarnos de que tengan la solución correcta.